Hola, bienvenidos. Soy Augusto Vallejos, soy médico nefrólogo y coordino el Programa Nacional de Abordaje Integral de Enfermedades Renales del Ministerio de Salud de la Nación. En esta primera presentación vamos a dar una introducción a la capacitación de la resolución sobre informe automático del filtrado glomerular estimado de este 2023 y vamos a dar unos fundamentos epidemiológicos para el informe antedicho. El Ministerio de Salud, a través de la resolución 1348 del año 2023, promueve el uso del informe automático del filtrado glomerular estimado en los laboratorios de análisis clínico del país cada vez que realicen creatinina plasmática en toda la población. Así, el contenido de esta microclase se va a orientar en lo que son las estrategias de búsqueda poblacional de la enfermedad renal crónica y en dos puntos importantes: el impacto de la enfermedad renal crónica en el sistema sanitario y los fundamentos de las búsquedas de la enfermedad renal crónica, como la búsqueda activa y pasiva. Para entender cualquier estrategia de búsqueda de enfermedades renales, tenemos que entender realmente cuál es el impacto real que tienen estas enfermedades en la población general. Estas son las causas a nivel global, a nivel mundial, de las entidades que generan mayor cantidad de muertes, tanto en el 2000 como en el 2019, en el círculo claro como en el círculo oscuro. Las que están en azul o celeste son las que son enfermedades no transmisibles, y como vemos, la mayoría son enfermedades no transmisibles y algunas son enfermedades, las verdes son enfermedades transmisibles o infecciosas, y están las nefropatías en el grupo 10 a nivel mundial. Los datos anteriores se le puede agregar que si uno analiza por grupo de enfermedades, cómo se ha comportado a lo largo de estos últimos 14 años, desde el 99 al 2013, observamos que la mayoría de los grupos de enfermedades hoy, ajustado por edad, tienen menor mortalidad que hoy, no, en 2013, perdón, que en el 91. Seguramente hoy, si se hiciera este estudio, iría disminuyendo gran parte todo este tipo de enfermedades. Hay un grupo que aumentó la mortalidad a pesar de los avances tecnológicos de la medicina, que son las alteraciones endocrinas y sanguíneas. Y en ese grupo se encuentran la diabetes y la enfermedad renal crónica. Y específicamente la enfermedad renal crónica, en este estudio entre el 99 y el 2013, aumentó casi un 40% la mortalidad ajustado por la edad. Nuestro país no escapa a la realidad que vimos anteriormente. En un estudio realizado en el 2021, las principales causas de mortalidad agrupadas en capítulos de enfermedades encuentran la enfermedad renal crónica entre los primeros puestos de causa de mortalidad, independientemente de el grupo etario, como estamos viendo acá. Entonces, de esta forma tenemos el primer fundamento para el informe automático. ¿Por qué detectar? Porque los pacientes, las personas que tienen enfermedad renal crónica, aumentan la posibilidad de morir, y a su vez en cualquier grupo etario. O sea, la mortalidad es muy alta en cualquier grupo etario y viene aumentando a pesar de las mejoras tecnológicas, viene aumentando en todo el mundo la mortalidad. Pero otro fundamento es la prevalencia de enfermedad renal. Y en el año 2019 se obtuvo, en la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, se obtuvo un número que es la prevalencia
nacional de enfermedad renal crónica, que es del 12,7. Es decir, 1 de cada 8 adultos de mayores de 18 años tiene enfermedad renal crónica. Para ese entonces se aproximó a más de 4 millones de personas con enfermedad renal crónica. Otros datos que se obtuvieron fue que de las personas con diabetes, el 25%, para hacer un número redondo, lo mismo que hipertensión arterial, tenían enfermedad renal crónica, y conforme tenía más edad la persona, tenía más chance de tener enfermedad renal crónica, llegando casi a un 50% de las personas que tienen más de 65 años. Un dato que obtuvimos de esta encuesta también es el bajo grado de conocimiento de enfermedad. Esto es decir, de las personas que se diagnosticó enfermedad renal crónica, cuando se hizo la encuesta, ellos no sabían que tenían enfermedad renal crónica. En el 11,9% solamente lo sabían. O sea que el grado de desconocimiento o subdiagnóstico, también podemos llamarlo, es prácticamente de 9 de cada 10 personas. Relacionado a esta alta tasa de subdiagnóstico, nosotros hicimos una encuesta sencilla en el curso de cuidados iniciales de enfermedades renales a agentes de primer nivel de atención, donde le preguntamos por qué pensaban que existía este subdiagnóstico de subvisión desde ese primer nivel de atención. Y podemos ver la barra roja y amarilla que queremos resaltar en esta capacitación, que básicamente nos contestaron que muchos sostenían que había una baja capacitación en general sobre enfermedad renal crónica, y el segundo punto es que había barreras para el diagnóstico de enfermedad renal crónica desde los laboratorios, donde se ve la barra amarilla. Entonces, basados en las muy altas tasas de mortalidad y prevalencia de la enfermedad renal crónica, se proponen diferentes estrategias de búsqueda de la enfermedad. Basados en el estudio de la vigilancia epidemiológica activa, que son procedimientos en muestreos que implican una búsqueda dirigida del evento sanitario, nosotros podemos concluir que la búsqueda activa de la enfermedad renal se basaría en grupos de riesgo, es decir, detectar cuáles son los de mayor riesgo de tener enfermedad renal crónica en la población e ir a buscarlos específicamente pidiéndole la creatinina, pidiéndole los métodos diferentes diagnósticos, calculando el filtrado. La vigilancia epidemiológica pasiva son procedimientos que cuando aparecen casos uno los refiere o los notifica. El concepto de búsqueda pasiva, derivado de esta vigilancia epidemiológica pasiva, es determinar en la población general con el mejor método el diagnóstico presuntivo, que lo hace en segunda instancia el equipo de salud, pero el que lo determina es el laboratorio. En este concepto es lo que estamos nosotros dirigiéndonos sobre esta nueva resolución. Y en una estrategia de búsqueda pasiva de la enfermedad renal crónica, uno en este sentido tiene que poner la mejor herramienta disponible para el diagnóstico, para cuando le llega al equipo de salud estos datos, ellos, según vayan apareciendo casos, hagan referencia y diagnóstico de enfermedad renal crónica. Lo podríamos ejemplificar con el siguiente esquema. En este diagrama de dispersión vemos una doble entrada sobre el eje de las Y. Tenemos la creatinina en miligramos por decilitro, y en la escala X tenemos el filtrado glomerular medido por CK de EPI en mililitros minuto por la superficie corporal de 1.73 metros cuadrados. Basado en esto, estos datos de la población argentina, podemos definir que en un punto de corte de 60 mililitros minutos de filtrado, tenemos el 9.5% de la población adulta, que esto sería aproximadamente 2.800.000 personas que se definen
como personas con enfermedad renal crónica a través del filtrado glomerular. Supongamos que tomamos de corte los miligramos por decilitro de creatinina y decimos que el rango mayor, en general, un valor mayor de 1,20 miligramos por decilitro es anormal. Generalmente cuando uno ve expresados los rangos. Entonces el médico observa, o el equipo de salud observa que 1,2, 1,3 ya está por encima de la normalidad. Tomando eso en cuenta, si hacemos un corte en ese valor, vemos que el 8% de la población argentina tiene 1,2 o más. Y por debajo de 1,2 tenemos obviamente el 92% de la población, que es en teoría normal. Entonces podemos observar que hay un grupo de personas en el cuadrante superior derecho que tienen un filtrado mayor de 60, pero sin embargo tiene una creatinina mayor de 1,2. ¿Qué significa esto? Por un lado, yo digo que tiene un rango, está por fuera de rango, es anormal la creatinina, pero por filtrado es un paciente que tiene un filtrado que no definiría enfermedad renal crónica. Esto es más o menos el 4% de la población que tiene filtrados normales, y esto implicaría que le estamos diciendo a 1.100.000 personas que tiene un filtrado normal, tiene un rango de creatinina anormal, pero, y podríamos decirle que tiene una enfermedad, pero en realidad no la tiene porque por cálculo de filtrado no da para definir enfermedad renal crónica. De la misma manera se observa que en el cuadrante inferior izquierdo, un grupo de personas que tiene un valor de creatinina por debajo de 1,20 miligramos por decilitro, tiene calculado un filtrado por debajo de 60, o sea que podríamos observar que la normalidad de esa creatinina no coincide con el diagnóstico de enfermedad renal crónica que tienen estos pacientes. Esto es aproximadamente en este grupo un 44,9% del total de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica en esta encuesta. Esto es decir que hubo aproximadamente 1.200.000 personas que tenían creatinina por debajo de 1,2, pero que tenían asimismo enfermedad renal crónica. Estos resultados nos fundamentan el uso de un informe automático del filtrado glomerular estimado a nivel poblacional para la detección de la enfermedad renal crónica. Por último, la búsqueda, si se quiere, pasiva de enfermedades renales no se reduce solamente al informe automático de filtrado glomerular estimado cuando se solicita creatinina plasmática. Hay otras estrategias sugeridas para aumentar la detección de enfermedad renal crónica a partir del laboratorio de análisis clínico, como son, por ejemplo, adicionar creatininemia y aparte el filtrado glomerular estimado cuando se solicita únicamente uremia, y esto se fundamenta básicamente en que cuando se pide urea o urea plasmática únicamente en la solicitud de una lista de laboratorio, se está pidiendo la función del riñón, y sabemos que la función del riñón se mide con el filtrado glomerular estimado. Y el tercer punto es, por ejemplo, la realización de albúmina creatinina o de la relación proteínas-creatinina en una muestra de orina con tira reactiva positiva para proteinuria. Una vez que uno lo tiene positivo, hacerle la relación para cuantificar lo que es semicuantitativo. Esto será debate en otras capacitaciones, pero es para ampliar un poco la idea de todo lo que pueda aportar los laboratorios de análisis clínico a la búsqueda de la enfermedad renal. Concluyendo,
la resolución 1348 de este año sobre informe automático del filtrado glomerular estimado se fundamenta en la alta prevalencia y mortalidad de la enfermedad renal crónica y busca aumentar la detección poblacional de esta enfermedad. Gracias.